Todos me envidiaban por haberme casado con Carter. Pero yo sabía que él guardaba una foto de alguien que se parecía a mí en un 80%. Éramos una pareja perfecta, tanto socialmente como en compatibilidad de feromonas. Me propuso matrimonio, y yo creí que le gustaba por quien era. Resultó que solo era por esta cara. La noche que su primer amor regresó al país, empaqué mis cosas y huí. Apenas me acomodaba en el hotel, Carter apareció. Justo cuando la puerta se abrió, mi cuerpo me falló. Como Omega, mi celo se había adelantado. Aunque fuera un matrimonio político, Carter y yo no habíamos dejado de hacer todo lo que hacen los esposos. Él solía ser gentil, pero durante sus fases de susceptibilidad, me había marcado varias veces. Ahora, mi cuerpo ansiaba desesperadamente el consuelo de unas feromonas conocidas. Me ahogaba, me mareaba y el dolor era insoportable. Un Omega inteligente no sufre cuando no tiene que hacerlo. Y yo nunca he sido de los que aguantan en silencio. Carter, lo llamé. ¿Dónde estás? ¿Estás libre ahora? Un minuto después, Carter escuchó la petición más absurda de su vida, que fuera a un hotel a acostarse con su esposo Omega legalmente casado. Quiso hacer preguntas, pero yo no estaba en condiciones de explicar nada. En cuanto cruzó la puerta, lo empujé directamente a la cama. La concentración de feromonas Omega en la habitación le erizó la piel. No dijo nada. Naturalmente, acabamos enredados. A la mañana siguiente, los síntomas habían disminuido un poco, pero yo sabía que este celo duraría 3 o 4 días. Me aferré a él, negándome a dejarlo ir. Carter pareció recuperar algo de compostura y se deslizó entre mis piernas para salir. Te fuiste sin decir una palabra. ¿Qué hice para molestarte? Ah, ahora sí que le importaba. ¿No era por el regreso de su primer amor? Carter, piensa en lo que hiciste, le espeté. Sin quedarme atrás, agarré la manta, me envolví en ella y me puse de pie con un golpe de tela. No soy un capricho de aire. Tú lo eres. Vienes y vas cuando quieres, y yo solo debo aparecer cuando me llamas. TCH, ¿no eras tú el que no se sentía bien? Carter era hijo único, consentido por todos desde pequeño. Si decía que la luna era cuadrada, su familia probablemente construiría un cohete para hacerlo realidad. Naturalmente, no sabía discutir. No tenía práctica. Me voy a la oficina. Al verlo partir, corrí tras él hasta la puerta. ¿Vas a volver esta noche? Parpadeé mirándolo. Ese truco siempre funcionaba cuando él intentaba hacerse el duro. Lo observé tomar una gran bocanada de aire, pero en cuanto nuestros ojos se encontraron, su pecho inflado se desinfló. Tras una larga pausa, murmuró, ¿tiene que ser aquí? Sí. ¿Por qué? Porque huí de casa. 2. Carter realmente parecía ocupado. Se marchó con prisa. Mi cuerpo seguía débil y no pude evitar pensar en la noche anterior. Tener un alfa cerca no era tan malo después de todo. Aún sin fuerzas para levantarme, encendí la televisión por aburrimiento. Y ahí estaba, ese rostro que se parecía tanto al mío. Resultó que el ex Omega de Carter había regresado al país para una alianza empresarial. Ja. Ni siquiera me dio risa. Estaba dando una conferencia de prensa de alto perfil sobre la colaboración próxima. Desde la estrategia hasta la implementación, sonaba bastante profesional. Miré la placa con su nombre, Joe. Mi mueca sarcástica no duró ni 5 segundos antes de ver la otra placa a su lado y quedarme helado. Claramente decía, Carter. Un segundo después, el alfa que también conocía apareció con confianza y se sentó al lado de Joe. Todo el alivio que me habían dado sus feromonas volvió a convertirse en incomodidad. Pero esta vez no fue mareo. Fue dolor de cabeza. Carter empezó a hablar. Quise escuchar su postura, pero sentía como si tuviera algodón en los oídos. No entendía ni una palabra. En esa vieja foto que Carter había guardado con tanto cuidado, Joe parecía un estudiante. Ahora había perdido la cara de niño y la torpeza. Su rostro era anguloso, y su porte, elegante. Aunque yo fuera un Omega, siempre había sido ferozmente competitivo. En la escuela incluso superé a varios alfas en las competencias deportivas. Mi cuerpo se calentó, mi corazón se aceleró, y ese espíritu competitivo renació de golpe.
Ya fuera por lo físico o lo emocional, no paré de llamar a Carter una y otra vez. Respondió su asistente. Lo siento, Gaiden. El joven amo está en una reunión. Le pediré que te devuelva la llamada más tarde. Pásamelo ahora. El asistente notó el filo en mi voz y no se atrevió a decidir por sí mismo. Lo vi, en plena transmisión en vivo, acercarse incómodo a Carter y susurrarle algo al oído. Carter dijo unas palabras, y el asistente retrocedió. Lo siento, Gaiden. El joven amo realmente no puede salir ahora. Es importante. No sé de dónde saqué el valor, pero mentí sin parpadear. Dile a tu jefe que estoy embarazado. Si no llega en 10 minutos, lo veré en el hospital. El asistente casi atravesó la pantalla del televisor, con el pánico escrito en la cara. Esta vez, el rostro de Carter cambió de inmediato. Se levantó de golpe y se marchó a toda prisa, justo frente a la mirada devastada de su primer amor. 10 minutos después. Dindon. Sonó el timbre de la habitación del hotel. Carter estaba en la puerta, con el rostro tan oscuro como si alguien le debiera millones. No, peor aún. Si realmente le debieran millones, ni siquiera le importaría. ¿Embarazado? ¿Desde cuándo? Anoche parecías bastante salvaje. Él había vuelto, y mi corazón, que latía con fuerza, por fin se calmó un poco. Le sonreí. Es solo una predicción. Te estoy avisando con antelación. Carter me miró con expresión rara, conteniendo la ira mientras entraba en la habitación. Entonces, ¿cuál es la razón urgente de llamarme aquí? Nada realmente. Solo que no quería a ese impostor verde a tu lado. Eso me incomodaba, pero no podía decirlo en voz alta, sonaría infantil. ¿Tienes algo que decirme? Pregunté, dándole la oportunidad de admitir su culpa primero. Él había venido por su cuenta, y siendo inteligente como era, debía saber que no podía ocultarlo por mucho tiempo. Si lo explicaba todo y ponía fin a esa cooperación, yo aún podría perdonarlo. Hermano mayor, tú fuiste quien me llamó. No me llames hermano mayor. No soy más grande que tú. La edad, eso. Él no era rival para mí. El alfa. Los pantalones de su traje estaban impecablemente cortados, pero le quedaban algo holgados. Lo había visto antes, estar en celo te vuelve irritable, y ahora mi aroma ya se desbordaba de nuevo. En cuestión de segundos, la habitación quedó impregnada de mis feromonas. Lo siento, es el periodo de celo. Las feromonas están un poco fuera de control. El marcaje entre alfas y omegas funciona en ambos sentidos. Un omega no puede vivir sin las feromonas de su alfa, y el alfa también es afectado por el omega. El alfa, arrastrado por ese influjo, se acercó rápidamente. Está bien. Date prisa, aún tengo que volver a la oficina después de esto. Carter se arrodilló a mi lado y empezó a desvestirse. Ja, qué inesperado. Así que él creía que lo había llamado solo porque sufría por el celo y necesitaba su ayuda. Tenía que aclarar esto, o mi reputación quedaría arruinada para siempre. No, deja de decir que me dé prisa. El alfa se inclinó, liberando sus feromonas en el momento justo. De inmediato mis fuerzas se desmoronaron y caí sobre la cama. Carter murmuró entre dientes, rápido, vamos. Todavía tengo trabajo. A partir de ahí, todo empezó de verdad. No recuerdo bien qué más dijo cuando se fue. Mi cabeza se ladeó y me hundí en un sopor. Al despertar, afuera ya estaba completamente oscuro. Me froté los ojos y miré el teléfono, pasaban de las 2 de la madrugada. Me giré y vi que el otro lado de la cama estaba vacío. Tomé el móvil y lo llamé. Tras unos tonos, contestó, ¿hola? Su voz sonaba agotada. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has vuelto todavía? Ah, me ocupé tanto que perdí la noción del tiempo. Duerme ya. Volveré en cuanto termine. Un ruido extraño llegó desde su lado, la voz de alguien más. Las alarmas se encendieron en mi cabeza. ¿Quién es? Pregunté de inmediato. ¿Tienes a alguien contigo? A las 2 de la mañana. ¿Otro omega? Mis 3 preguntas rápidas lo dejaron un poco aturdido. Oh, un colega. ¿Un colega? ¿Un colega? ¡Qué broma!
De golpe, el sueño desapareció. Los recuerdos volvieron como una bofetada, aquella foto de su primer amor oscilando ante mis ojos, Carter acariciándola a mis espaldas. Ahora, lo que temblaba probablemente era mi matrimonio. Él lo había ocultado bien, nunca mencionó a un primer amor mientras me hablaba de matrimonio. Le prometió a mi familia que me trataría bien, que estábamos destinados, que de verdad me quería. Dulces mentiras. Fui ingenuo. Con su estatus, siempre había paparazzi acechando como monos alrededor de Sambucón. Cualquier rumor habría salido a la luz. Y, sin embargo, Carter se había mantenido limpio todos estos años, como un fantasma, así que asumí que no pasaba nada. Varias veces lo vi en reuniones familiares, elegante, educado, refinado y apuesto. Entre los alfas de mi edad, solo Carter destacaba. Por eso acepté el matrimonio. ¿Quién iba a imaginar que tenía un primer amor en el extranjero? No soy de los que se rinden fácilmente, pero tampoco perderé sin entender por qué. Si tu corazón pertenece a otro, estás en falta, pase lo que pase. Y yo necesito una explicación. Dormí toda la tarde y medianoche. Ahora estaba completamente despierto. Iré a la oficina a trabajar horas extra contigo, dije, poniendo la llamada en altavoz mientras me vestía. No hace falta. ¿No estabas indispuesto? Mi cuerpo ya dolía. Ahora también lo hacía mi corazón. Sí, me siento mal, por eso quiero encontrarte, para sentirme mejor. Volé de regreso a casa, conteniendo mis emociones durante todo el trayecto. La atmósfera se acumulaba perfecta para un enfrentamiento. Pero apenas bajé del coche, alguien gritó detrás de mí. Solo una persona en el mundo me llamaba así, mi segundo hermano. Me giré de inmediato, y allí estaba, ridículamente apuesto, sonriendo bajo la noche. Ni siquiera la penumbra podía opacar su brillo. ¿Qué haces de vuelta? Me lancé sobre él como un mono, colgándome de su cuello. Mi segundo hermano siempre había sido quien más me cuidaba. Éramos casi de la misma edad, y todo lo bueno que encontraba, comida, diversión, pensaba primero en mí. Lástima que se marchara a estudiar al extranjero en secundaria y rara vez regresara. Los negocios de la familia y todo lo demás estaban en manos de mi hermano mayor. Este ni siquiera me advirtió que volvía. ¿Se suponía que fuera una sorpresa? Te extrañé tanto, después de toda la frustración y el ahogo con Carter. Ver a mi familia me desató las emociones contenidas. Mi segundo hermano simplemente me dejó aferrarme a él. Una vez me calmé un poco, me pregunté cómo había sabido que yo estaba allí. Aparte de Carter, no se lo había dicho a nadie. Y aún eran las 3 de la madrugada. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Mi hermano mostró una expresión extraña. Tosió. Tengo unos asuntos. En ese instante, alguien más apareció a mi lado con una expresión todavía más extraña. ¿Quién es él? Preguntó Carter. Había recibido mi llamada, calculado el momento y bajado temprano a esperarme. Lo que vio fue a mí, colgado con afecto de un alfa muy apuesto. Sí, además de mí, mis 2 hermanos también eran alfas. Salté de los brazos de mi hermano, con la mente a mil. ¿Por qué Carter preguntaba eso? ¿Acaso no sabía quién era mi segundo hermano? Espera, claro. Nunca lo había visto. Siempre era mi hermano mayor quien me acompañaba a los eventos. Mi segundo hermano debía asistir a mi boda, pero un imprevisto le impidió venir. Así que Carter jamás lo había conocido. Lo miré, cejas fruncidas, apretando los dientes. Complicado, pero fácil de entender, estaba celoso. Esta ciudad se vuelve aún más hermosa de noche, y a las 3 de la mañana, comienza el verdadero espectáculo. Te pregunto, ¿quién es él? Hola, yo no soy tú. Antes de que mi hermano pudiera presentarse, le tiré del brazo con rapidez. Él hizo una mueca, pero entendió al instante cuando nuestras miradas se cruzaron. Es un alfa con el que soy muy cercano, respondí con sinceridad. ¿Qué tan cercano? Tan cercano que crecimos juntos y dormimos en la misma cama más de una vez. ¿Lo juro? Las mejillas de Carter se inflaron un poco, sus dientes se apretaron con fuerza. Parecía contener la rabia, y al fin mi cúmulo de agravios encontró una válvula de escape. Justo cuando iba a avivar más el fuego, él me jaló. Vente a casa conmigo. ¿Y el qué estaba encima de ti?
Nadie. Lo eché. Cuando me empujó al asiento delantero de su coche, miré a mi hermano en busca de ayuda. Él solo se encogió de hombros tras el cristal, impotente. Él simplemente se niega a volver a casa. No es tonto. Pero yo no tuve tanta suerte. Carter literalmente me arrastró de vuelta a casa. No al hotel donde me había refugiado, sino a nuestro hogar. Y allí, ese alfa procedió a devorarme. Resultó que, cuando calla, es mortal. Cada movimiento suyo casi me partía en dos. Al principio, lo resistí. Pero después de unas cuantas rondas, no me quedó fuerza y tuve que suplicar clemencia. Dime primero, ¿quién es más fuerte, yo o los otros alfas? Su voz, entre dientes apretados, retumbó en mis oídos como una bofetada. Me arrepentí de haberlo provocado mencionando a mi hermano. Quise explicar, pero abrí la boca y no salió sonido alguno. La garganta la tenía desgarrada de tanto gritar. Lo único que pude hacer fue aferrarme desesperado a su brazo para protestar. Más tarde, ni siquiera tuve fuerzas para sostenerlo. Solo un resto de razón me repetía que la misión principal era suprimir al primer amor. Nada de ceder a la ternura de Carter. Nada de compromisos. Y entonces, la razón desapareció. Dormí mientras el día se desdibujaba en la noche. Cuando abrí los ojos otra vez, ya era la tarde siguiente. Me esforcé por incorporarme, frotando mi cuerpo adolorido. «De verdad no sabes cómo cuidarme», murmuré. Entonces sonó mi teléfono. Era mi segundo hermano. «Te ayudé una vez ayer. Hoy me debes una». «¿Qué tal?» Sin duda esperaba que le devolviera el favor pronto. «¿Qué es?» «Y nada pesado, ¿entendido?» Di unos pasos lentos. Mis piernas estaban temblorosas. Nada difícil, solo una cena. Hablar de cena me hizo darme cuenta de lo hambriento que estaba. No había comido en todo el día. «Está bien, voy para allá». Mi hermano me pidió que lo encontrara en un elegante restaurante occidental y fingiera ser un omega que había conocido desde hacía mucho tiempo. Estaba demasiado ansioso para hacer preguntas, así que salí enseguida. En el camino, pensé que quizá había visto lo celoso que estuvo Carter ayer y ahora quería que el omega que le gustaba a Carter también sintiera celos por mi culpa. Pues bien, que viniera lo que viniera. Tenía curiosidad por ver que Omega había capturado la atención de mi hermano y qué tan impresionante debía de ser. En cuanto entré al restaurante, mi hermano me recibió cortésmente. En la mesa, dijo, «Este es el Omega del que te hablé, mi amigo de la infancia». Sonreí a la persona que estaba frente a mí. Pero mi sonrisa se congeló al segundo siguiente. Incluso alguien como yo, acostumbrado a grandes escenas, no pudo evitar quedarse estupefacto. Sentado allí tranquilamente estaba Joe, el primer amor de Carter. Después de eso, todo salió mal respecto al plan de mi hermano. En la elegante mesa junto a la ventana, Joe se sentaba solo, apoyando la cabeza en la mano, mirando aburrido hacia afuera. Arrastré a mi hermano hasta la barra y lo interrogué, «Vamos, ¿qué pasa con ese Omega?» Al principio no quiso hablar. Lo amenacé con contarle a papá y a nuestro hermano mayor sobre su persecución secreta de un omega en el extranjero. Cedió enseguida. Yo sabía que este viaje era puramente personal y sin avisar a la familia. De lo contrario, con el temperamento de mi padre, ya habría una gran celebración en marcha para darle la bienvenida. Miré con dureza a mi obstinado hermano, que al fin aceptó explicarse tras mucha resistencia. «¿Es tu cuñado?» «Sí, claro», escupí. «Ni loco lo reconoceré». Mi hermano dijo que habían estado saliendo durante años, en paz y con cariño. Medio año atrás, él quiso hacer pública la relación, pero Joe se negó y luego desapareció. Mi hermano sufrió un desengaño de 6 meses, sombrío, y ni siquiera asistió a mi boda. Después de reflexionar, dándose cuenta de que amaba profundamente a Joe, regresó decidido a recuperarlo. Hablaba con pasión. Yo no dejaba de sacudir la cabeza. No pude evitar levantarme y darle un coscorrón. «Estás muerto. Papá te mandó al extranjero a estudiar, y vuelves comportándote como si vivieras un romance eterno con alguien que conoces desde la secundaria? Madura ya». «La gente en realidad se ama así», protestó, cubriéndose la cabeza. «Deja de golpearme». «Intento despertarte».
¿De verdad lo conoces? ¿Sabes qué pasó antes de que se fuera al extranjero? ¿Qué pasó? Ven aquí. Agarré la corbata de mi hermano y lo atraje hacia mí. Sospecho que él es el primer amor de Carter. Imposible. Lo conozco desde la secundaria. Mi hermano no pudo callarse, su voz era tan fuerte que podría oírse a 2 calles. Así, tramamos ruidosamente cómo descubrir el pasado de ese primer amor. El plan era, mi hermano investigaría el lado de Joey y yo me encargaría del de Carter. De acuerdo, hagámoslo. Nos vemos en 3 días. Está bien. Mi hermano se giró para irse. Espera, lo llamé. ¿No crees que se parece mucho a mí? No. Pues ve al oculista entonces. Adiós. No quería perder el tiempo discutiendo con ese alfa. Todavía tenía que volver a casa y enfrentarme al alfa que me esperaba allí. Deslicé la llave y abrí la puerta de mi hogar en silencio. ¿Dónde estabas? La voz de Carter sonó tal como la esperaba. Ya estaba sentado en el sofá, aguardando. Ven aquí. Me acerqué y tomé su mano. De camino a casa ya había decidido que usaría la estrategia de la suavidad. Conozco el temperamento de Carter. Ser duro con él no funciona. Solo con ternura podía ganármelo. ¿Estás cansado hoy? ¿Quieres ducharte primero? Me miró de arriba abajo y luego sonrió. ¿En qué lío te metiste ahora? ¿Te descubrieron con un nuevo alfa? Ningún alfa. Solo tú. Rodeé su cuello con mis brazos. Las feromonas de Carter se filtraron en mi nariz. Por más que me repitiera que debía mantener la calma, no podía resistirme. Después de revolcarnos 3 veces en un solo día, si mi cintura no estaba rota, ¿de quién lo estaría? Mientras Carter recuperaba el aliento, me apoyé en él. Déjame preguntarte algo. Sé sincero. ¿Pregunta? Los hombres siempre se ablandan cuando están duros, y su tono era amable. ¿El chico de la foto en tu estudio es tu primer amor? Sus ojos se abrieron visiblemente, mirándome directo y guardando silencio por un largo momento. Sí. Carter me dio una respuesta firme. Yo lo había sabido desde hacía tiempo, no mucho después de casarnos lo descubrí. Estos días solo quería que lo admitiera abiertamente. Pero ¿por qué escuchar esas palabras de su propia boca dolía tanto? Mi pecho se apretó con dolor, casi sofocándome. Pasé la noche en vela, somnoliento pero sin llegar a dormir. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente corría sin freno. Los recuerdos de pequeños momentos con Carter inundaban mi cabeza dolorida como cuentas desparramándose de un collar roto. No sé cocinar, ni me esfuerzo en aprender. Usualmente, si estoy en casa de día, simplemente pido comida para llevar. Carter no me sermonea ni me detiene cuando ve los envases en la basura después del trabajo. Pero al día siguiente, al mediodía, recibo comidas calientes preparadas por nuestro chef personal. El chofer me las entrega, antes de irse, desliza una nota en mi mano. Reconozco la letra de Carter, deja de comer comida rápida. Es poco saludable. Él pesca pacientemente con mi padre y compra entradas de primera fila para los partidos favoritos de mi hermano mayor. Todos esos pequeños gestos hacían posible que yo pudiera abandonar este hogar en cualquier momento, pero mi corazón simplemente no lograba soltarlo. Así permanecí hasta el amanecer, justo cuando estaba a punto de dormirme. El teléfono de Carter sonó. Normalmente nunca miro su móvil, pero hoy, por un impulso, no pude resistirme. El mensaje que apareció borró de golpe cualquier rastro de sueño. Era sobre el encuentro secreto que tuve con mi segundo hermano anoche, captado en cámara. Mi hermano creció en el extranjero, los paparazzi no lo reconocieron, solo vieron a un alfa joven, apuesto y rico. El titular de la noticia intentaba causar escándalo, ¿por qué el Omega recién casado de un joven maestro se reúne en secreto con otro en plena madrugada? ¿En secreto? Si era un restaurante de verdad. Menos de un minuto después, el teléfono sonó otra vez. El mensaje decía, Carter, ¿necesitas manejar la opinión pública? Necesitar. Me sobresalté de inmediato. Sacudí a Carter para despertarlo. Date prisa y haz que borren esas fotos y chismes. Si esto se difundía, todos lo sabrían pronto. Carter, aún medio dormido y confundido, no entendía al principio. Levántate y haz algo.
No pongas esfuerzo solo de noche. Rápido. Seguí sacudiéndolo. Él miró el teléfono que le empujé, respondió al mensaje con calma y luego lo dejó a un lado tranquilamente. ¿Eso es todo? Pregunté. En media hora, ya no estarán visibles. Me alegré de que el asunto se resolviera, pero su serenidad me inquietaba. 2 días atrás, al ver a mi hermano, estuvo visiblemente celoso, como si viera a un rival. Ahora estaba tan compuesto que me helaba la sangre. Pensé en todas las cosas buenas de anoche. ¿De verdad con tan poco ya se le pasaba? Corrí tras él. ¿No vas a preguntarme qué tipo de relación tengo con ese alfa? Ya estaba afeitándose. Al oír mi pregunta, se volvió y me sonrió. ¿De qué te ríes? No sé cuándo comenzó, pero amo verlo celoso, como se le fruncen las cejas. Carter se limpió la espuma de afeitar y me untó un poco en la nariz juguetonamente. Luego dijo, con calma, segundo joven maestro, 26 años. Se fue al extranjero a los 14. Estudió arquitectura. Su mirada reflejaba total confianza. Es tu verdadero hermano. Me investigaste. Así es. La noche en que vio a mi hermano, Carter investigó todo sobre él. Con razón estaba tan tranquilo hoy. ¿Y quién te dio permiso de investigarme? Repliqué. Tú también puedes investigarme, Jaden. Carter tomó una toalla y secó el teléfono. Lo que quieras saber, lo que te inquiete, con tu habilidad, lo descubrirás tarde o temprano. No quise discutir ni darle vueltas a sus palabras. Con el ceño fruncido, me dejé caer en el sofá. Cuando estaba a punto de salir, Carter se volvió a mirarme. ¿Todavía te vas? ¿A dónde? No estarás pensando en hacer un berrinche y escaparte a un hotel sin mí. No. No voy a ninguna parte. No pienso dejarle espacio a nadie. Él no dijo nada más y se marchó en silencio. Pensé en escabullirme a su estudio para mirar aquella foto, pero después de una larga pausa desistí. El pasado, por inolvidable que sea, sigue siendo pasado. Quizá antes no lo entendía, pero ahora estoy seguro, me gusta Carter. Y si lo quiero, no voy a retroceder. Primer amor o sombra de la noche, que se muestre. No le temo a nadie. Como prometió, mi segundo hermano llamó. Me contó que parte de la razón por la que Joe regresó fue por una citación familiar. La familia había buscado a Carter para colaborar con los grandes negocios. Estaba convencido de que Joe solo había conocido a Carter después de volver, antes no se conocían. Debes estar equivocado. De ninguna manera. Después de colgar, mis ojos se fijaron en el calendario de escritorio. No me había dado cuenta antes, pero Carter había marcado muchas fechas, mi cumpleaños, el día en que nos conocimos, y más, solo que había puesto mal la fecha de nuestro primer encuentro. Eso me irritó un poco. Mi hermano mayor me llevó a esa fiesta en otoño, pero Carter lo había marcado en pleno verano. Mis pensamientos fueron un caos todo el día hasta que cayó la tarde. Hubo ruido afuera. Me asomé, Carter ya estaba en casa. ¿Por qué llegaste tan temprano hoy? ¿Comprobaste lo que te pedí? Carter es listo. Si mentía o escondía algo, lo descubriría enseguida. Tenía que ser honesto. No. Me miró y, de repente, me tomó de la mano. ¿Qué haces? Me sobresalté. Llevarte a un sitio. ¿A dónde? Su perfil se delineaba bajo la luz del atardecer tras la ventana. Si tú no quieres comprobarlo, entonces tendré que llevarte yo mismo a encontrar las respuestas. Su respuesta no era realmente una respuesta, pero yo estaba dispuesto a seguirlo. No importaba a dónde, ni por qué. Mientras fuera con él, era suficiente. Desafortunadamente, el plan de Carter no salió bien. Apenas salimos de casa, mi padre comenzó a llamarme sin parar, exigiendo que volviera inmediatamente mientras siguiera respirando. Carter pisó el acelerador y me llevó de regreso. Al entrar en la sala, mi altivo padre y mi hermano mayor estaban sentados con semblantes severos. Mi segundo hermano estaba cerca, con la cabeza hundida casi en el pecho. Vaya, nos habían descubierto. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Solo yo podía intentar aligerar el ambiente. Papá, ya estoy en casa.
Nadie respondió. Forcé una sonrisa y me senté junto a mi hermano mayor. Oye, no seas tan serio. Sonríe un poco. Párate derecho. Tronó mi padre. Obedecí y me coloqué firme junto a mi hermano. Todos se han vuelto engreídos, ocultándome cosas uno tras otro. Si no hubiera visto las fotos, ni siquiera sabría que habías regresado al país. Lancé una mirada furtiva a Carter y puse los ojos en blanco. Todo era su culpa. Dormido en el momento crucial, lento para resolver las cosas. Y papá nos descubrió. No, papá. Déjame explicar, mi hermano comenzó nervioso, pero luego se detuvo. Esperaba que papá lo interrumpiera y reprendiera, pero no lo hizo. Entonces explica. Fue inesperado. Mi hermano tartamudeó largo rato sin llegar al punto. Ya no podía escucharlo más. Está bien, lo explicaré yo. El omega de mi hermano lo abandonó y regresó a casa, así que él volvió para perseguirla. Los ojos de mi hermano casi se salieron de las órbitas. Son hechos, añadí. Papá no mostró sorpresa. Parecía que ya lo había investigado todo. Vaya, todos ustedes tan capaces, cada uno con su investigación. Entonces, mi hermano mayor presionó, bueno, yo descubrí, pero mi hermano enseguida me tapó la boca. Deja de decir tonterías. Yo explicaré. Confesó a papá y a nuestro hermano mayor su relación de años y admitió que ocultárselo a la familia había sido un error. Luego, mirándome con intención, añadió, Joe y yo nos conocemos desde hace muchos años. No está cerca de ningún otro alfa. Puedo garantizarlo. Así que la razón por la que me interrumpió tan rápido era porque temía que mencionara algo sobre Carter y Joe. No me conocía lo suficiente. Yo siempre le guardo la cara a Carter y jamás diría algo imprudente, mucho menos frente a mi familia más cercana. Las disculpas de mi hermano surtieron efecto. La ira de papá se enfrió bastante. Le dio unos recordatorios sobre mantener ciertos límites y lo dejó pasar. Lo entendía, al fin y al cabo, mi hermano ya era adulto. Pero enseguida dirigió su atención hacia Carter, lo cual me sorprendió un poco. Carter también está aquí. ¿Cómo has estado últimamente? Bien, gracias por preguntar, papá. Me alegra oírlo. Date prisa y dame un nieto. Me lo has prometido más de una vez. Sinceramente, si no hubiera visto cuánto te gusta mi tercer hijo desde hace años, no habría querido dejar que se casara fuera de la familia. La trataré bien, papá. No se preocupe, dijo Carter con emoción, extendiendo la mano para tomar la mía. Espera un momento. Todo se decía en chino, pero ¿por qué yo no entendía nada? ¿Cómo podía haberme querido desde hace años? Nos conocimos apenas el septiembre pasado. Han pasado unos 13 meses. ¿Redondeando hacia arriba o hacia abajo? Eso no son años. Antes de que pudiera preguntar, papá nos despidió, diciendo que ya era tarde y no quería retrasar la tarea de darle un nieto, dejando a mi hermano solo para hablar. Así, medio confundido, volví a subirme al coche de Carter. ¿Crees que mi papá es razonable? Pregunté. ¿Qué ocurre? No es tan viejo, pero parece que su cerebro ya no funciona bien. ¿De dónde sacó lo de años? Al segundo siguiente, el rostro apuesto de Carter estaba justo frente a mí. Con sueño, susurró, acercándose tanto que podía oler sus feromonas familiares. Mi corazón golpeaba sin control. Mis palabras se entrecortaron. Ja, ¿por qué preguntas eso? Le prometí al viejo que haría lo que dijo. Papá quiere que tengamos hijos. Aquí mismo. Carter sonrió. No hay prisa por eso. Veo que no tienes sueño. Entonces, vamos. Lo que te dije antes, voy a llevarte a un lugar. Carter condujo con calma, ni demasiado rápido ni demasiado lento, hasta que el coche se detuvo frente a una escuela. Ya había oscurecido. Saqué la cabeza para mirar. Espera, esta es mi secundaria. ¿Me trajiste de vuelta a mi alma mater? Vamos, baja. Carter me tomó de la mano, saludó con un gesto al guardia de seguridad y así de sencillo, entramos al campus caminando uno al lado del otro. Hacía años que no volvía, pero todo seguía viéndose tan familiar.
Esa cálida sensación regresó de inmediato. Yo tenía clases en el tercer piso. Vamos a echar un vistazo. Los pupitres ahora eran nuevos, mucho mejores que los que solíamos tener. Mira ese cuadro en el pasillo. Ese lo donamos como regalo de graduación. Él me siguió mientras yo corría por los pasillos, revisándolo todo. Una vez satisfecho, me preguntó, ¿quieres dar una vuelta en la pista? Asentí. Me tomó de la mano mientras bajábamos las escaleras y empezamos a rodear la pista una vez, y luego otra. Cada vez que su mano se escapaba de la mía, yo volvía a alcanzarla. Cuando se acercaba demasiado, me apartaba tímidamente. Nunca tuve una cita en la escuela. ¿Quién iba a pensar que después de casarme viviría una experiencia de romance estudiantil? La brisa nocturna era suave y mi corazón estaba tibio. No sentía frío en absoluto. De pronto, me detuve. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Me giré hacia Carter y cerré los ojos en silencio. A los pocos segundos, lo entendió y se inclinó suavemente para besarme. Su aliento era cálido y blando, como él, siempre elegante, siempre gentil. Levanté la mano, a punto de rodear con ella su cuello, pero él se apartó un poco, sus manos aún en mis hombros. Entonces, ¿de verdad no recuerdas esta foto? Sacó del bolsillo interior de su traje una Polaroid. ¿La de tu estudio? Esa es la foto de Joe, ¿verdad? ¿Qué? No te hagas el tonto. Ahora lo sé todo. Es hora de aclarar las cosas. Siempre había estado dispuesto a aceptar que él tuviera un pasado. Lo que no podía aceptar era que siguiera atado a él. Pero, según lo ocurrido últimamente y lo que descubrió mi hermano, probablemente ya no había nada entre Carter y Joe. Como mucho, un viejo enamoramiento. Era hora de cortarlo de raíz. Está bien. Soy generoso. Déjalo ir por completo. En cuanto al trabajo, no soy irrazonable. Cualquier cosa dentro de los límites profesionales está bien. Carter soltó una carcajada. ¿De qué estás hablando? ¿De tu primer amor? Siguió riendo. ¿De verdad sabes quién es mi primer amor? Ajá, por fin lo admites. ¿No es Joe? De hecho, siempre me pregunté, ¿cómo se conocieron dos personas que no tenían nada en común? Conocí a mi primer amor por destino, aunque viniéramos de mundos completamente distintos, respondió sin vacilar, apagando de golpe mi siguiente pregunta. Me sentí tan asfixiado que apenas podía respirar. En estos días mis emociones habían oscilado salvajemente, más hacia abajo que hacia arriba. Si no lo sacábamos a la luz, temía un infarto. Carter notó la dureza de mi mirada y me abrazó. Está bien, está bien. Basta de bromas. Mira bien. ¿Quién crees que está en esa foto? Contuve las ganas de romperla en dos y la miré rápido. Un adolescente con ropa deportiva, rasgos claros, haciendo el signo de paz en la pista de la escuela. Espera, ¿por qué ese fondo me resultaba tan familiar? El cartel detrás decía, éxitos al 26º encuentro deportivo anual de Yuan Shanghai mi escuela. De repente lo comprendí. Acercando la foto, la examiné otra vez. Ese encuentro deportivo en mi primer año, yo corrí el relevo 4x100, destacando entre varios alfas. Fui el último corredor y llevé al equipo del tercer lugar al primero. Demasiada adrenalina. Tropecé tras cruzar la meta y me golpeé contra el suelo, raspándome la cara y las manos, pero aún así ganamos. Todos corrieron a celebrarlo y a tomar fotos. Me puse una venda y sonreí para la cámara. Algunos estudiantes tenían Polaroids aquel día. Y ahora, al mirar la foto, mis ojos se fijaron en ese rostro con la misma venda. Ese soy yo, Jade. ¿Por qué estabas escondiendo mi foto? Tú, de pronto lo entendí y levanté la vista hacia Carter. Ese año, mi padre donó un nuevo edificio a Yuan Shanghai y fue invitado al encuentro deportivo. Él decía, hacía años que no volvía, así que te llevé conmigo. Y vi a un chico hermoso, lleno de energía, animando a todos, corriendo de un lado a otro. Destacaba en la multitud como una chispa. Cuando tomó el testigo como último corredor y pasó del tercer puesto al primero, justo delante de mí. Luego cayó en la meta, pero sonrió tan radiante a sus compañeros que corrieron a celebrarlo. Esa sonrisa me atravesó directo al corazón.
Carter hizo una pausa y me miró. Yo debía de estar completamente atónito. Nunca había visto esa foto antes, y después de tantos años, había olvidado por completo ese momento. Pero él no. Me has gustado durante muchos años. Al principio no dije nada porque eras joven. No quería distraerte de los estudios. Más tarde escuché que muchos te cortejaban, y no me atreví a decir nada. Pero cuando vi que tu hermano mayor te llevaba a esa gala, ya habías crecido. Tan sereno, tan maduro. Entonces supe que, si no hacía algo, te perdería para siempre. Se inclinó cerca de mi nariz. Así que, cariño, ¿podemos terminar ese beso ahora? Espera, ¿qué? Di un salto con mi grito repentino. Tengo una pregunta. Debes responder con sinceridad. ¿Pregunta? ¿Crees que me parezco a Joe? Ni un poco. Me sentí satisfecho. Un suspiro de alivio me recorrió entero. Fue como un ramo de rosas floreciendo en mi corazón, fragantes, cálidas, totalmente románticas. Esa alegría que casi me hacía llorar. Temiendo que Carter lo notara, cerré los ojos de golpe y alcé la cabeza, dándole la señal a mi alfa. Ve. Mi teléfono sonó en el peor momento. Era mi segundo hermano. Un asesino de ambiente. ¿Qué quieres? Solté, exasperado. Es tarde. ¿Qué puede ser tan urgente? Oye, solo quería decirte que Joe lo confirmó él mismo. No conocía a Carter antes de volver. Nunca se habían visto. Ya, entendido. Cuelga de una vez. Si no me crees, puedes preguntarle tú mismo. Está aquí. No quiero escucharlo. No me vuelvas a llamar. Grité y colgué. Me giré de nuevo hacia Carter, cuyos ojos estaban llenos de calidez. Cariño, continuemos. La ola de calor que siguió fue el beso más apasionado, más embriagador que jamás habíamos compartido. No recuerdo mucho después de eso. Solo que unas semanas más tarde asistí a una reunión de exalumnos. En la televisión de la sala privada transmitían una conferencia de prensa. Carter y Joe habían anunciado oficialmente una asociación. De inmediato vi a mi segundo hermano sentado entre el público. Él y Joe habían vuelto a estar juntos. Nada sorprendente en realidad, nunca hubo un problema fundamental entre ellos. Es solo que Joe, bueno, hace honor a su nombre. Frío como el hielo, todo negocios, un completo adicto al trabajo. Por suerte, mi hermano puede con eso. Mis compañeros insistían en que comiera, que la comida se enfriaría, pero yo no podía apartar la vista de la pantalla. Ese apuesto alfa con traje gris oscuro. Ese traje lo había elegido yo. Esa corbata se la até esa misma mañana. Esos gemelos los escogí la semana pasada cuando fuimos de compras. Carter era como el sol, cálido, constante, fiable. Incluso mi padre, quisquilloso como nadie, decía que era un buen hombre. Siempre iluminando a quienes lo rodean. Y yo, como su luz blanca de luna, era la luna absorbiendo en silencio su brillo, esperando el momento en que él necesitara descansar para guiarlo adelante cuando estuviera cansado. Oye, Jaden, ¿cuántas veces tengo que repetirte que comas? Uno de mis compañeros me dio un codazo. Sonreí, levanté la mano y señalé al deslumbrante Carter en la pantalla. Miren, ese es mi esposo.